y candidato a diputado nacional, Juan Manuel García. Juanchi García, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por recibirme, a todo el equipo y a la audiencia también. Bueno, caminando a la provincia. Sí, la verdad que sí. Tuvimos algunos días bastante agotadores, pero muy buena la recorrida. La verdad era importante que podamos tener ese mano a mano con cada vecino de todas las localidades del interior. Estamos ahí repartiéndonos el tiempo entre la Claro, gestión, por eso es bastante más agotador, porque hago siempre noche en Machagay, vuelvo, al otro día arranco temprano en la Muni, resolvemos algunas cuestiones y después salgo. Pero bueno, la verdad que es muy importante porque creo que el justicialismo necesitaba unidad, pero fundamentalmente también una lista que conjugue experiencia, que conjugue renovación, que conjugue territorio. Creo que la gente en lo que está sufriendo, padeciendo, todos, y sí, creo que ya sí. no hay excepción de clase social, ni poder adquisitivo, ni nada por el estilo, necesita cercanía, necesita ser escuchada, y bueno, y esa es la tarea que estamos llevando adelante desde hace ya casi 2 semanas. Qué espaldarazo el del domingo, ¿no? En Buenos Aires. Sí, la verdad que sí, fue un gran espaldarazo. Contarte que, bueno, yo soy vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Municipios, así que tengo mucha relación con varios intendentes del conurbano. Nuestro presidente es Fernando Espinosa, el Claro. municipio más grande de la Argentina. Anteriormente fue Verónica Magario, la actual vicegobernadora, así que con quien mantengo contacto bastante de seguido. Y bueno, ellos tenían un análisis respecto de lo que estaba pasando en Provincia de Buenos Aires, la lectura política que hicieron, hoy ya con el resultado del diario del lunes, fue Claro. más que acertada, porque hay varios datos, digamos. Por supuesto que nosotros venimos de dificultades después de la derrota del 23, divisiones del peronismo en toda la Argentina, la configuración de un nuevo mapa político también, y una necesidad obligada del peronismo de construir nuevos liderazgos, porque a partir de la injusta detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su imposibilidad de ser candidata, lógico que obliga a discutir los liderazgos. Bueno, Axel tomó la posta, que era un poco también lo que Cristina venía pidiendo en algún punto, que Sí. todos, como decía el general Perón, todos llevamos el bastón de mariscal en la mochila. Axel lo tomó, convocó a intendentes que tienen mucho territorio, mucha experiencia, así como te mencioné a Fernando, te puedo mencionar Sí, Ferraresi. al propio Jorge Ferraresi, Sí, 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 sí. bueno, el intendente de Malvinas Argentinas, que es un amigo, Leonardini. La verdad que hacen un extraordinario trabajo en el territorio y son dirigentes de fuste con proyección provincial y nacional. Mario Seco. Sí, Mario Seco, bueno, también Alberto Descalzo, está también el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que también es un amigo. Claro. Son intendentes, bueno, también está Maya Mendoza, varios intendentes nuevos. En eso, y funcionarios, equipo de Axel como Gabriel Catopodi, que fue, creo yo, uno de los mejores ministros de Economía que Sí, sí. tuvimos en materia de infraestructura en la gestión anterior, y hoy lo demuestra con creces en Provincia de Buenos Aires, que bueno, ellos tenían un diagnóstico, primero hay una cuestión práctica en Provincia de Buenos Aires, para que la gente lo entienda, porque esto del cambio de sistema, de forma de elección, que vamos a tener en octubre, que es la boleta única de papel, que en el Chaco y también en Provincia de Buenos Aires es la primera vez que se va a implementar. Por ahí en Santa Fe, Córdoba, que son provincias que ya la tienen para las elecciones provinciales, justamente traen esta dificultad de lo nuevo, ¿no es cierto? Sí, sí, una nueva herramienta. Exacto, pero particularmente en provincia de Buenos Aires, que es una provincia que tiene 130 municipios, 8 circuitos electorales, tiene un mapa, tenés todo lo que es el conurbano bonaerense Claro. con la área metropolitana de Gran Buenos Aires, Matanza, que es el municipio más grande de la Argentina, tiene 16 ciudades. O sea, están al borde de la capital federal, Sí, sí. Ramos Mejía, Ciudad Evita, hasta Virrey del Pino, que hay campo, digamos. Entonces, esa complejidad geográfica, pero también en materia electoral que ellos votaban senadores provinciales, porque Buenos Aires es bicameral, Sí. diputados provinciales, los municipios renovaban Concejales. consejos, algo que hacen también cada 2 años, y con el sistema de papel, pero también votan Concejales consejos escolares. escolares. Entonces, integrar en la práctica la boleta única con ese sistema iba a ser muy complejo en un padrón muy grande, son más de 15 millones de electores. Iba a ser No, imposible. imposible. Ya lo intentó Rodríguez Larreta en el 23 en la Ciudad de Buenos Aires con hacer la elección concurrente. Y la verdad, Ciudad de Buenos Aires, donde la Sí, gente sí. también Se tiene, tardó claro, se tardó muchísimo. mucho, fue muy complicado. Recuerdo, recuerdo.
Entonces, por un lado tenía una explicación Sí, práctica y también tenía una explicación política. Creo que la necesidad de plantear que jueguen los territorios con esa cercanía que tienen los intendentes e intendentas era fundamental. Porque el desapego que hay de la gente, de la ciudadanía con la política, es fruto de los desencantos que viene teniendo en materia de lo que le pasa en la vida cotidiana. claro, Entonces, lo que más cerca tiene es en lo que le puede generar mayor confianza y eso también sirve para promover nuevos cuadros que puedan tener, ocupar, empezar a definir distintos roles en la necesaria renovación que tiene que tener la política. totalmente. Y bueno, en esa configuración, la verdad que los compañeros y compañeras de Buenos Aires estaban muy esperanzados, veían ellos en la calle, se palpaba, pero hay una cuestión fundamental también. Un gobierno nacional con un presidente que decidió o intentó nacionalizar la elección en la provincia, creyendo que la agenda está de despotricar contra todo el Sí, mundo, sí, insultar, agraviar, de tratarlos de el conurbano muy mal. africanizado, esos términos tan Sí, despectivos que sí, usó con sí. la provincia de Buenos Aires, como lo hace con toda la provincia de Argentina. Ya también intentó, nacionalizó la elección en la ciudad de Buenos Aires, recordarás, allá Le por el mes de salió mayo. bien. En esa le salió bien. Es el distrito más informado, Exacto, por decirlo de alguna manera. pero aparte también, convengamos una cosa, el nivel de vida que tiene el ciudadano en la capital es totalmente distinto del que tienen las provincias. Pero aparte hay una cuestión, que esto lo discutimos muchísimo y permanentemente los del interior, la concentración de riqueza que hay en la capital Claro. federal, la verdad que ya es una barbaridad, no solamente por una cuestión de las posibilidades Sí, económicas que sí, tienen, sino también de la concentración de riquezas del propio Estado Nacional, que subsidia todo, todo sale más barato el kilowatt de energía eléctrica que consume un porteño, el agua potable, el gas. O sea, uno va caminando sí, por... los medios de transporte. Claro, entonces es todo un combo que hace que el impacto de las medidas económicas de este gobierno a la capital federal le ha influido, pero en mucha menor medida, con lo cual ese discurso todavía sí le sigue sirviendo. Bueno, realmente se han llevado un mensaje muy fuerte y que creo que eso es lo que en definitiva la gente nos reclama. O sea, no puede ser que en la Argentina en los últimos años y sobre todo hemos visto después de la vuelta de la democracia, estos vaivenes que tiene la economía tienen mucho que ver por la falta de acuerdos de la dirigencia política para establecer una Totalmente. agenda común que fije temas en los que no los discuta nadie. Entonces Claro, pasamos de un extremo a otro. Hoy, con un aditamento que es la violencia verbal y la violencia institucional que estamos viviendo por parte del presidente de la el Nación. presidente de la Nación. Nosotros, yo lo digo diariamente acá, estamos normalizando cosas Exacto. que no son normales. Este es el grave problema que estamos teniendo los argentinos. O sea, que una persona que es la máxima magistratura del país nos insulte al Congreso de la Nación desde el primer día, le dio la espalda, después a los gobernadores, después a las personas con discapacidad, después a las universidades. O sea, no dejó Exactamente. ningún sector por tratarlo mal. Y esto se paga a la larga. Porque Sí, si hubiera habido, Juanchi, esto, a ver si coincidimos, si hubiera habido un mejor estándar económico, tal vez el tipo dice, bueno, este me está puteando, pero me da, ¿entendés? Pero encima que me putea, la estamos pasando muy mal. Esto me parece que fue. coincido totalmente, porque de esto se trata. A ver, Milei se presenta como un outsider de la política, diciendo todos los políticos son lo mismo, están haciendo todo mal. Sí, Hablaba de reglas que son más imaginaciones en su cabeza que más basada que alguna teoría sí, sí. económica aplicada en cualquier lugar del mundo, no se aplicó nunca. Y en una forma muy inteligente, en un engaño a la sociedad, dijo, yo soy el que sabe de economía. Me ha pasado con gente amiga decirte, pero bueno, pero se nota que este tipo se preparó toda la vida. Y yo le decía, no, no se preparó toda la No. vida. O sea, lo que pasa Siempre, es que, siempre fue empleado. exacto, entonces no es lo mismo trabajar en un área específica de una empresa, puede ser un gran técnico economista, Sí, y otra cosa es administrar la economía de un país. país, donde vos tenés
el sector primario del campo, la agricultura, la ganadería, el sector industrial, la integración del país con el mundo, con Latinoamérica, es decir, en un mundo además donde está discutiendo un nuevo orden. Y Totalmente. esto, evidentemente, como decía nuestro fundador, nuestro movimiento nacional, la política más importante es la política internacional. Hay que saber leer la política internacional, hay que saber entender lo que está pasando en el mundo. Y vino a aplicar reglas económicas como si fueran la panacea y que él tenía la solución de todo, que uno humildemente, dentro de lo que conoce, lo que significa administrar el Estado, y te Sí, lo digo porque vengo del sector privado, uno en el sector privado, como dueño de la pyme en mi caso, toma la decisión y el riesgo corre sí, por mi sí, sí. cuenta, digamos, arriesgo mi propio patrimonio. Ahora, cuando uno Claro, toma decisiones en el Estado, las decisiones que toma involucran a un a montón todo. de personas y afectan al patrimonio de todos los ciudadanos. Entonces son cosas totalmente distintas. Bueno, el resultado está a la vista. Hoy el plan económico no da sus frutos, salvo para los especuladores financieros, que sí se están llenando muchísimo de plata. Imagínate las tasas de referencia que están pagando por las Sí, letras sí, de capitalización que emite el Estado Central, las tasas de referencia que definió el Banco Central, o sea, ya el liberalismo no existe más porque están interviniendo en todos en las los principales sectores. variables económicas, pero además de eso liberaron las variables que han afectado a la gente, que es tarifas, todo lo que hace a la falta de inversión, pero también al retiro del Estado, porque uno puede discutir, y me parece perfecto, que el Estado tiene que tender a ser eficiente. Nosotros tenemos que ser capaces de que el Estado sea eficiente. Sí, sí. Ahora, otra cosa es destruirlo, y además de eso, digo, la bandera del plan económico se le cayó, y después nos enteramos por medios de comunicación, y hoy ya una causa judicial en proceso, donde en los lugares donde más han afectado a gente más vulnerable es donde saltaron principales casos de corrupción Sí, sí. o posibles hechos de corrupción con coimas que involucran a la hermana del presidente. Yo Entonces, creo que el relato, si hay una de las cosas que el domingo en la elección fue más apabullante es el relato, así porque es. siempre fueron grandilocuentes en sus apreciaciones, o sea, el mejor gobierno de la historia, el mejor ministro de la historia, Sacaron de la pobreza a 12 millones de personas. Yo digo, sacaron de la ¿qué pobreza. barrio será ese? No, Porque no, la no, verdad no, una que cosa inconcebible. por eso, pero déjame decirte, Pedro, que más allá de ese relato, y esto creo que es el gran desafío que tiene el justicialismo y lo que nosotros representamos como idea, basados en una doctrina, es construir nuevamente los consensos en la Argentina y también en la provincia del Chaco. Porque otra cosa que un relato que intentó instalar el presidente, que no es nuevo, porque esto del antiperonismo y queremos que los peronistas desaparezcan, yo a veces lo escucho al gobernador subirse esa moda otra vez, me parece, me da lástima la verdad, porque creo que la política tiene que estar a otro nivel, discutir ideas, ser Sí, capaces de sí, convivir con los que no piensan en todos los temas igual que uno, porque en esto nosotros no queremos que desaparezca nadie. A ver, radicales, antiperonistas van a existir, o los que lo popular llaman gorilas, sí, sí, y nosotros no queremos que desaparezcan, todo lo contrario, queremos poder ponernos de acuerdo en ejes puntuales, en este caso para defender los intereses de la provincia, que esto no es un eslogan, porque en el Congreso se definen muchas cosas, y en esto tenemos que ser capaces de construir los consensos. sí, Nadie sí. puede gobernar, porque si no tendríamos un monarca al que consagremos con la bendición del Claro, Papa claro. y que tome todas las decisiones a lo que cueste. Bueno, y esto un poco también es el relato que creo que la gente de a poco va, Comprendió. exactamente, va comprendiendo y va repudiando, entendiendo que ese camino no nos lleva a No buen es. puerto nunca. Sí, y aparte, bueno, los que tenemos ya algunos años, vemos en este proyecto ya lo que hemos vivido en varias oportunidades, por lo cual nunca salió bien. Entonces, hoy creo que el que debe estar más contento de todos, no por el triunfo del domingo, sino por lo que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional, debe ser Axel Kicillof. El Fondo Monetario acaba de darle un aval a Javier Milei y a su equipo económico, que lo van a seguir sosteniendo. Claro, los tipos quieren cobrar los Exacto. intereses, quieren seguir cobrando los intereses. Entonces este tipo que estaba hecho bolsa, ahora es como que le dieron otra vez un envión y está exultante.
viene bien eso, porque quiere decir que no va a cambiar en nada y se va a pegar un porrazo dentro de 46 días, porque él llega a ser presidente de la Nación con un gran apoyo de la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba ahora va a jugar para Schiaretti, o sea, va a jugar con los 6 gobernadores estos que armaron Provincias Unidas. Y ahí va a tener una merma importante de votos. Si la provincia de Buenos Aires sigue trabajando como hasta ahora, si se involucran los intendentes en esta y va a votar esa cantidad de gente que fue a votar, porque eso es lo otro, ¿no? Persuadir al electorado para que vaya a votar. De eso se trata, ¿no? Sí, efectivamente, a ver, me animo a decirte por lo poco que lo conozco a Axel y bueno, de parte de su equipo, no creo que esté contento con esa decisión porque del Fondo Monetario me refiero, a partir de que bueno, estamos hablando de política y de lo que se nos avecina el 26 de Sí. octubre, pero las consecuencias negativas que van No, a tener en la economía son tremendas porque esto implica que van a utilizar todos los recursos que el Fondo Monetario Internacional asignó al país para sostener un tipo de cambio en este nivel ficticio. que a su vez van a sostener las tasas de interés altas y yo pienso en el empresario pyme que ya le subieron las tarifas más de 1000%, que cayeron la venta un promedio del 50%. Recorro toda la provincia y es lo mínimo que escuchás en Sí, todos sí. lados. Pymes que el que no alcanzó a cerrar tiene caída del 50%. Además de eso, no le eliminaron ningún impuesto le eliminaron. Digo, por ahí pregunto porque incluso lo charlo con muchos. Yo fui, antes de ser intendente, fui presidente de la Cámara de Comercio en mi localidad, miembro de la Federación Económica del Chaco y también integré en alguna oportunidad la CAME. De hecho, el año pasado tuvimos acciones conjuntas con ellos, cuando Alfredo González la presidía. Sí, Y bueno, había una esperanza en cierto punto en el sector empresarial de decir, bueno, con este mensaje que tenía el gobierno nacional de desregular, bajar los costos, modificar o flexibilizar las cuestiones laborales, que por ahí son uno de los tantos planteos que hacen, pero no le eliminaron ningún impuesto se ha eliminado. Lo escucho al gobernador decir que es la primera provincia que bajó los impuestos a las empresas. Ya, yo soy empresario pyme, no nos bajó ningún impuesto. Lo que hizo fue bajar un poquito la alícuota alícuota. de ingresos brutos, que es algo que paga el consumidor final, eso no lo paga el comercio, porque eso va incorporado al precio del bien o servicio. Y si yo comparo que me bajaron 50% las ventas, pero ingresos brutos que paga el cliente me lo bajaron unas décimas de porcentaje, y la verdad no es la solución, porque en paralelo me subieron 700 a 1000% la luz. Claro, Entonces, un kiosquero, un almacenero, el carnicero. ni hablar. Entonces, esta es la realidad. No han bajado los impuestos, no han facilitado la contratación de trabajadores y trabajadoras. Y el área con la que trabajaban las cámaras empresarias, que era la Secretaría PYME, este año fue eliminada por decreto. Entonces, la verdad, este contexto lleva a que sigamos teniendo una economía que apuesta a la economía financiera, no va a haber un peso en la economía real, esto va a ser el resistir y el aguantar, y eso no se puede sostener en el tiempo. Por eso es tan importante, vuelvo a insistir, que el Congreso tenga representantes que tengan claro que ningún país del mundo se desarrolla sin la economía real de generación y de producción de bienes y servicios. Y No hay empleos. ningún empleo. Y es porque eso es lo que genera el empleo que necesita la Argentina. Y eso es lo que nos va a permitir ser competitivos, administrar el comercio internacional. Esto de liberar productos de China. Ayer visitábamos una maderera de Macayé Sí, que vende, entre otras cosas, artículos, cepillos, espátulas, cabos, todos los sí, sí, cabos de madera para los distintos accesorios. No pueden competir más por los productos que ingresan de China sin ningún tipo de restricción. sí. Entonces, cuando el mundo hoy está discutiendo alícuotas al comercio internacional, nosotros acá lo que hacemos es liberar la economía y reventar a las pymes. Entonces, estamos importando trabajo extranjero. Vuelvo a insistir, hay que entender el mundo en el que estamos, hay que tener legisladores que entiendan eso, hay que tener legisladores que defiendan la provincia del Chaco. No se puede seguir teniendo la Argentina sin presupuesto nacional. Eso implica tener claro cuáles son las partidas económicas y los recursos que se van a recaudar para el año siguiente y a dónde se va a destinar el dinero, porque hoy el vecino o vecina carga nafta en la moto y paga impuestos a los combustibles y no están invirtiendo en la reparación de rutas. Cada uno ve que sale Sí, en la sí. ruta están detonadas. Bueno, Además, eso que aprobó el Congreso la semana pasada lo está por vetar.
No, no solo que lo va a vetar, sino que hay legisladores chaqueños que han votado en contra de esa ley. Hay legisladores chaqueños que han votado en contra de esa ley. La verdad, uno ya no entiende más Sí, nada. sí, sí, sí. Por lo cual, y esto también lo digo en términos políticos, porque yo escucho al gobernador que pide tener más legisladores que sean de su confianza. Hoy los tiene y están votando en contra de leyes que le sirven a la provincia del Chaco, que implican distribuir el fondo de ATN que hoy lo retiene Nación, que son fondos de las provincias y de los municipios, porque es el 1% de lo que le corresponde a Sí, la totalidad, el fondo de impuesto a los combustibles, que antes iba a un fideicomiso para reparación de rutas y para obras hidráulicas, hoy se lo quedan Caputo y Milei, y eso iba a ser distribuido proporcionalmente con el índice de así coparticipación de la es. provincia para que las provincias puedan tener obras. Hay legisladores de Juntos por el Cambio que han votado en contra. Entonces, ¿para qué quieren más legisladores? Esas son las cuestiones. Y esto no es que le va a beneficiar al peronismo para hacer la contra Milei, no, le va a servir al Chaco, le va a servir al gobernador Esdero. Entonces estas son las cosas que estamos discutiendo, que están pasando, que por ahí la gente entendemos que en su diaria, en sus problemas cotidianos y en sus dificultades, no lo sabe, no lo entiende. Pero no es un tema menor. No se Pero no, puede por hablar, supuesto. no se puede escuchar, escucho con todo respeto, al primer candidato a senador de la Libertad Avanza, no de la Unión Cívica Radical, porque son de la Libertad Avanza, decir que el Chaco recibe demasiados recursos y que esto hay que discutir los índices de coparticipación. La verdad, entonces pregunto, suponiendo que le vamos a habilitar que el Estado central se quede con más recursos, ¿para qué los van a utilizar? Porque yo no vi, que no se eliminó el impuesto al cheque, no se ha bajado la alícuota del IVA, no se ha bajado, salvo para los que tienen más bienes, se ha bajado solo las alícuotas para los bienes personales, impuestos a los bienes personales de las altas Sí, escalas. sí. No se ha bajado el impuesto a las ganancias. Además, los trabajadores que no pagaban en 2023 hoy Ahora sí. pagan, Sí, tributan impuestos a las ganancias. Entonces, todas estas cosas, por decirlas porque están de moda, significa o que va a trabajar para, no sé, para los porteños, o no tiene ni idea de lo que está discutiendo. Entonces, en esto hay que ser serios, hay que tener ideas claras para lo que vamos a trabajar. Y nosotros cuando decimos que no es solamente ponerle un límite a estas políticas que están haciendo mucho daño a la gente de a pie, las más sufrientes, sino también a nuestra industria, a nuestro totalmente. campo, como la eliminación que hicieron por decreto del Fondo de Promoción del Algodón, como también se pretende eliminar otras leyes como la tanta que tenemos nosotros en el caso de la industria maderera de Machagay, que son las tasas sustitutivas para el sector forestal y para el sector foresto industrial, que permiten blanquear trabajadores sin tener que estar pagando un 931 Sí, fijo. sí. Entonces, son cuestiones que se discuten en el Congreso. Con lo cual, no solamente planteamos poner un límite, sino también hacer propuestas concretas que promuevan el desarrollo del interior. Nosotros queremos reforzar lo que hace al corredor bioceánico norte, que existan en el presupuesto las partidas necesarias y los acuerdos con los organismos internacionales para resolver el puente Chaco Corriente, que ya tenía financiamiento, que yo insisto mucho en el interior. El segundo puente Chaco Corrientes no solo es un tema de los resistencianos y los No, por correntinos, supuesto. es resolver el cuello de botella logístico que tiene el corredor bioceánico norte. Porque del paso fronterizo que tenemos entre Misiones y Corrientes hacia la Argentina, desde Paraguay, Brasil hacia la Argentina, encuentran un cuello de botella para seguir, que es el segundo puente, que no está. Lo necesitamos. Y necesitamos también obras que me consta que existen en los proyectos ejecutivos, porque como intendente he sido convocado para discutir los detalles de las travesías urbanas, de las autovías de la Ruta 16. Entonces esas son necesidad de inversión en infraestructura, que podamos en todo caso hacerla con mecanismo público-privado, pero con financiamiento internacional sin lugar a dudas, Sí, que implicarán un desarrollo del interior, que implicarán reducir los costos de logística, porque cuando las rutas están rotas, el transporte sale más caro. claro. Y si sale más caro transporte, sale más caro cualquier producto que compremos en góndola o los productos que saquemos de nuestra provincia. Entonces estas cosas discute el Congreso. No es un tema menor. No, Nosotros por supuesto. en el primer semestre del año, por ejemplo, que además ya venimos haciéndonos cargo de un montón de cuestiones desde los municipios, digo, un montón de cuestiones que les competen a la provincia y a la nación, porque cuando viene una persona con discapacidad que no tiene el transporte institucional, acude al municipio, o la persona que tiene que acceder a un turno, incluso afiliado a INSEP, que hoy dejaron de cubrir los traslados, acuden al municipio,
o la persona que de afiliado PAMI que ya no tiene todos los remedios y no lo puede comprar, acude al municipio. Pero además, en paralelo, este plan económico implicó una caída, una pérdida de un total de 19.000 millones de pesos a la masa de coparticipación municipal para la provincia del Chaco. Esto forma parte de un informe que hizo una consultora privada, que lo publicó el Diario Norte hace unos días, y que esos son números de la realidad. Entonces, este plan económico, en definitiva, lo que está haciendo es sacar recursos de la economía real, que es la que produce bienes y Sí. servicios y genera empleo, para llevarla a la timba financiera. Así es. Eso es lo que está pagando. Hoy la Argentina está pagando mucho más en intereses de deuda que en lo que gastaría en infraestructura, incluso antes de esta gestión. Entonces, la verdad que eso no se puede seguir sosteniendo, esto es inviable en el absoluto. tiempo. Así es. Con lo cual, de eso se trata un poco lo que estamos haciendo, caminando en cada pueblo, en cada calle, en cada barrio. Agradecerte el espacio porque No, por favor. tenemos que plantear también las cuestiones estas en que nosotros sí vamos a defender la provincia del Chaco, sí vamos a gestionar recursos para que vengan a la provincia y le sirvan al gobierno provincial, y no nos vamos a subir a una moda que nos produzca la rendición de la provincia del Chaco como lo estamos viendo hasta ahora. Juan Manuel García, Juanchi García, intendente de Machagay, candidato a diputado nacional del justicialismo, en este caso Fuerza Patria, Así es. ¿no? Muchísimas gracias No, por por favor, esta gracias a vos. visita. Gracias.